Hola, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Hernández, director corporativo del área de calidad y mejoramiento. Y en esta oportunidad voy a continuar explicándoles sobre la metodología de paciente trazador. Esta es la parte 2. Espero sea de enriquecimiento para todos y lo aprovechemos al máximo. Solo para resumir, lo que hablamos en la sesión anterior, el paciente trazador es una metodología de evaluación que busca verificar el cumplimiento de todos los estándares o de todos los procesos que se tienen establecidos para la atención del paciente desde que ingresa a la institución hasta que egresa de la misma, ¿sí? Cumpliéndose además con la satisfacción o la percepción de satisfacción frente a la atención recibida. En esta oportunidad voy a complementarles con los criterios del 11 al 18 que mencionábamos, el evaluador puede tener en cuenta al momento de realizar esta metodología. Comenzamos con el criterio número 11, comunicación e información al paciente. Es importante tener en cuenta que la información que se le da al paciente o la comunicación es de manera permanente y continua, siendo la comunicación el principal elemento para asegurar el cumplimiento del tratamiento, la evolución y sobre todo evitar complicaciones durante la atención del usuario o del paciente. La información puede ser general y específica que se le tiene que brindar al usuario. Encontramos que la información general que debemos entregarle al usuario es del orden de los deberes y derechos, los riesgos generales, el lavado de manos, todo lo que tiene que ver con el plan de emergencia, el manejo de los residuos, los servicios que prestamos o el portafolio de servicios, qué mecanismos se tienen para instaurar una petición, una queja, un reclamo, entre otros, ¿sí? Además, hay una información específica que dependerá del servicio, dependerá del tipo de paciente al que estemos atendiendo. Esta información incluye riesgos específicos del paciente, ya sea un riesgo relacionado con medicamentos o por las posiciones para no generar úlceras por presión o escaras, o el tratamiento X o Y que tenga un paciente, entre otros. Asimismo, información que va también muy relacionada al tipo de programa y me voy más específicamente a actividades propias de la atención como el plan de tratamiento, signos y síntomas de alarma que se le debe informar al usuario, educación en salud. Ahorita en el anterior video hablábamos de promoción y prevención y enfocábamos mucho el tema de educación en salud como una estrategia de promoción y de prevención de la salud. En este apartado de información y comunicación, información complementaria que pueda reforzar todos los temas relacionados también a la promoción y la prevención, o educación específica relacionadas con el manejo de una patología. Al mismo tiempo, información relacionada con los medicamentos y aquellos trámites administrativos que deba realizar el usuario para poder tener una atención efectiva. Todos estos que podemos mencionar, ¿sí?, dependiendo del servicio en que nos encontremos, se constatan y validan a través de los registros. Recuerden que el registro o la fuente primaria es la historia clínica, por cuanto debemos dejar registrado la mayor parte de la información que se le brinda al usuario. Otra información complementaria se da a través de las charlas en salas de espera, por eso hay que generar registro, o a través de documentos como los consentimientos informados,
entre otros que hayamos estipulado al ingreso o al egreso o durante la atención para el paciente. Toda la información que le brindamos al usuario es medible a través de indicadores y debemos tener claridad de cuál es el porcentaje de pacientes que han sido informados tanto en información general como en información específica, dependiendo de las mediciones que realicemos. Sabemos que la información en salas de espera es una de las estrategias que tenemos y es medida a través de la información brindada al usuario durante estas estrategias. Pero así, también tenemos la auditoría de historias clínicas como un referente para evaluar la educación que se le da al usuario o la evaluación de adherencia a los protocolos y guías de atención del paciente. Finalmente, hay que reconocer qué estrategias se han desarrollado para mejorar continuamente en la comunicación e información que se le brinda a nuestros usuarios. Seguimos con el criterio de oportunidad, un criterio muy importante a la hora de la evaluación por paciente trazador. La oportunidad refiere a los tiempos en que demora una etapa del proceso de atención del usuario, incluyendo o iniciando desde la solicitud de la cita, ¿sí? Esto está también muy relacionado al concepto de ciclo de atención. Y el ciclo de atención no es más nada que esas etapas en que puede dividirse un proceso para lograr el objetivo de la atención. Todos nuestros procesos asistenciales están divididos en estas 6 etapas de ciclo de atención, sea hospitalario, sea ambulatorio, sea domiciliario, sea laboratorio, sea imágenes, todas pasan de alguna manera por estos 6 etapas del proceso de atención. La primera es la recepción de la solicitud, que es cuando el usuario notifica el requerimiento de la atención de cualquier servicio. Se hace una segunda etapa que es la verificación de estos requisitos para el ingreso, algo administrativo. Se hace la validación de los derechos, teniendo en cuenta la afiliación al asegurador, con lo cual nosotros tenemos algún convenio, algún contrato. Posteriormente se hace la admisión, que es el registro en nuestros sistemas de información, pasa a la atención del paciente y finaliza el seguimiento continuo hasta el egreso del servicio al que fue atendido. Estas etapas del ciclo de atención son las que debemos presentar en términos de tiempos. Cada una de ellas, la idea es que pueda medirse y pueda generar un estándar para compararse y buscar acciones de mejora. La oportunidad número 1 está a razón del tiempo en que el paciente solicita su cita. Por eso los servicios ambulatorios miden de manera mensual este indicador, que es también medido a nivel del ministerio. Entonces es muy importante que cada uno de los servicios conozca cuál es la oportunidad de su servicio, a 3 días, a 5 días, a 10 días. Pero al mismo tiempo, para los servicios hospitalarios y domiciliarios, se mide el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios que lleguen. Nos estamos demorando tanto tiempo en responder a la solicitud de hospitalización, a la respuesta del servicio hospitalario, etcétera, etcétera, ¿sí? Este es un primer tiempo, pero al mismo tiempo es muy importante y de mucho interés para el evaluador que los líderes y el equipo de salud conozcan cuánto es el tiempo en que demora un usuario cuando llega a la institución hasta que es atendido por el profesional y el mismo tiempo promedio de atención de los profesionales hasta su egreso. Esos tiempos
deben ser de conocimiento público de todos y debemos compararnos mes a mes hasta lograr un resultado óptimo o mejorar en el tiempo, porque recuerden que el tiempo es uno de los recursos más valiosos de las personas. Entonces, asimismo, esto se debe reconocer frente a la evaluación por paciente trazador. Se adicionan a estos tiempos los tiempos de referencia y contrarreferencia, ¿sí? Es decir, si yo estoy remitiendo un paciente al laboratorio desde hospitalización o al área de imágenes diagnósticas, también esos tiempos que se demoran para generar las respuestas a esos requerimientos también deben ser de conocimiento público y con propiedad, es decir, cuánto es ese valor. Y finalmente, los planes de acción que se han generado para poder mejorar en estos tiempos. Planes que van del orden de aumento en la capacidad instalada, jornadas extra o aumento en la disponibilidad de recursos para poder cerrar brechas, digitalización de servicios, en fin, todo lo que podamos nosotros implementar o que hayamos implementado, porque aquí la idea es que se haya realizado para mejorar esos tiempos de atención. El siguiente criterio son los planes de emergencia. Y como plan de emergencia entendemos las estrategias, procesos, estructura y recursos que se organizan con el fin de atender una eventual emergencia en una institución. ¿Cuáles pueden ser estas emergencias? Varían según el tipo de institución y todos los riesgos que giran en torno a ella. En nuestro caso es muy regular encontrar riesgos de incendios, explosiones por estar cerca a bombas de gasolina, pérdida de usuarios, etcétera, ¿sí? Entonces, acá realmente lo que nos pide el evaluador o lo que pide la metodología es que las personas reconozcan las cosas básicas que se deben tener en cuenta al momento de presentarse una emergencia. Uno es cuáles son los riesgos principales que puede haber en la sede donde se encuentra. Ya hablé de algunos: riesgo de incendios, riesgo de caídas, por ejemplo, que puede generar, digamos, una brigada de primeros auxilios, por ejemplo, o riesgos de explosiones, ¿sí? Que es un tipo de riesgo tecnológico asociado a una bomba de gasolina cercana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, o riesgos de la misma infraestructura por causa, antes parecía difícil encontrar, digamos, un terremoto o de este tipo, ¿sí? Por algún choque tectónico, y eso generó, digamos, alguna consecuencia sobre la ciudad. Pues no es que estemos tan lejos de eso, y estar eventualmente preparados para una evacuación de la instalación. Entonces, reconocer primero cuáles son los principales riesgos. Lo segundo es tener claro qué debemos hacer en cada caso. El reconocimiento del personal o de los responsables para las diferentes brigadas. ¿Cómo los podemos reconocer? El chaleco, el brazalete, como se tenga estipulado, en nuestro caso es un chaleco, ¿sí? Y esperar que estas personas nos den las indicaciones correspondientes para realizar la evacuación o lo que nos digan que debamos hacer, ¿sí? Y por último, reconocer la ruta de evacuación y el punto de encuentro de la institución. No me olvido de cómo atender el llamado de emergencia. ¿Cómo sabemos en nuestra sede que estamos en emergencia? ¿Sí? Entonces, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. En cuanto al manejo de equipos biomédicos, otro de los puntos muy importantes que nos hacen mucho énfasis, ¿qué debemos tener claro? Todos debemos tener o estar en capacidad de reconocer cuáles son los equipos biomédicos que hay en nuestro servicio, ¿sí? Y cuando que hay en nuestro servicio o en nuestra área. Por ejemplo, si yo soy un médico de consulta general, pues
serán los asociados a mi consultorio, un fonendo, un tensiómetro, una báscula, una balanza, en fin, todo lo que está asociado a mi proceso de atención. En hospitalización puede ser un poco más complejo, monitores, concentradores, carro de paro, desfibriladores, en fin, todos estos equipos que nos ayudan a sostener la vida o mantener la vida, o que nos ayudan a dar un diagnóstico, a intervenir de alguna manera al paciente. Entonces, primero, reconocer cuáles son los equipos biomédicos que hay en nuestro servicio. Lo segundo, reconocer cuáles son los equipos de mayor riesgo, ¿sí? No es lo mismo un tensiómetro a un equipo un monitor de signos vitales, ¿sí? No es lo mismo un fonendo a un electrocardiograma, ¿sí? O inclusive a equipos de mayor riesgo en la institución. Entonces es reconocer como un desfibrilador, que si no sirve puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces reconocer cuáles de nuestros equipos son los de mayor riesgo. Recordemos que hay 3 tipos de riesgo: clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3, siendo los clase 3 los de mayor riesgo en la institución, aunque son un número menor en inventarios. Sí hay que saber reconocer las áreas donde se encuentran y cuál es la forma como debemos manejarlo. Y en su gran mayoría nosotros tenemos clase 2, ¿sí? Lo tercero que tenemos que tener muy presente es la disponibilidad y acceso a las guías rápidas de manejo de los equipos. Las guías rápidas o las fichas rápidas de manejo son las instrucciones mínimas de cómo encender, cómo apagar, cómo operarlo, ¿sí? Qué hacer en caso de que no funcione correctamente, a quién debo acudir. Esas instrucciones están allí al lado de los equipos para mejorar el funcionamiento. No todos los equipos cuentan con fichas rápidas, es una meta del equipo de tecnología. Sin embargo, en su gran mayoría hay unas 30 fichas construidas, principalmente para los equipos de mayor riesgo en la institución. También debemos tener la disponibilidad y acceso al inventario de los equipos, reconocer cuántos equipos tenemos. Principalmente se lo pueden preguntar al líder del servicio, al coordinador del servicio, cuántos equipos biomédicos se tienen y si tiene disponibilidad el cronograma y si se está cumpliendo tanto el de mantenimiento como el de calibración. Lo siguiente es cuál fue la fecha del último mantenimiento y calibración de los equipos de su servicio, y esto debe constatarlo con los stickers que deben tener esa fecha, y es muy importante que validemos con nuestros equipos que todos cuenten con la fecha del último mantenimiento recibido y la última calibración y concuerden con las del cronograma. De esa manera estamos aportando a la gestión de riesgo de los equipos. Al mismo tiempo, conocer sobre cómo y a quién reportar las fallas en caso de los equipos biomédicos. Debemos tener claro ese proceso de a quién reportar y cómo va el cumplimiento del cronograma de mantenimiento. Ese es el indicador trazador que debemos tener en cuenta para este criterio. El criterio número 15 es comunicación entre el equipo de salud y hace mucho énfasis en el ambiente hospitalario, sobre todo, y en el domiciliario cuando hay entregas de turnos, ¿sí? Este proceso de entrega de turnos, del cómo, quién, dónde, cuándo, se deja la información consignada para hacer el empalme de esas novedades con respecto a cada uno de los pacientes, de las cosas pendientes que hay que hacerle, de cambios que se le hayan hecho en su plan de tratamiento, etcétera, etcétera, o que hayan situaciones que hayan ocurrido en turnos anteriores, es fundamental. Ahora,
una recomendación muy importante que nos dejaron en uno de los ejercicios, y es que la información consignada en la entrega de turnos del médico versus la información consignada en la entrega de turnos de enfermería debe ser muy, pero muy similar. Es decir, bajo las condiciones del paciente, cómo se encuentra, ¿sí? O las novedades que suceden, no puede haber discrepancia en lo que diga el médico en un turno y lo que diga la enfermera. Quizás en los esquemas que puedan tener cada uno, pero con relación al estado y condición y novedades, pues debe haber similitud. Esto nos debe llevar a revisar nuestro proceso y verificar que sí haya coincidencia y consistencia en esta información. Al mismo tiempo, quiero decirles que esto se constata también en los registros. Las entregas de turno tienen registros que quedan documentados. Lo vimos en hospitalización, que pueden tener un drive compartido o pueden tener registro físico en el caso de enfermería, y eso es lo que se va a validar durante el paciente trazador. También termina siendo estrategias de comunicación entre equipos de salud, las juntas médicas, el comité de gestión clínica y los mismos EPMs, donde se evalúa el comportamiento y los planes de tratamiento de los diferentes pacientes de los programas. Entonces, estas estrategias de interacción buscan alinear el recurso para garantizar un resultado efectivo en nuestros pacientes y priorizar sobre riesgos que se hayan identificado. El número 16 tiene que ver con el consentimiento informado, el cual es un anexo o un soporte de la historia clínica. No es algo que va externo, sino hace parte de los registros de la historia clínica. ¿Qué se busca encontrar durante el paciente trazador? Que las personas comprendan y tengan la apropiación de cómo funciona el proceso de consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Esa declaración, por así decirlo, donde el usuario consiente, bueno, puede ser el mismo usuario, el paciente, o puede ser un acudiente, un familiar, caso de que no tenga un juicio propio, puede ser un familiar, para tomar la decisión frente a un tratamiento, frente a un procedimiento que se le va a realizar. En el consentimiento se incluyen los beneficios, se incluyen los riesgos y se incluye una descripción detallada de lo que se le va a realizar. Al final, el usuario tiene la autonomía de decidir si se realiza o no esta intervención. En caso de que se realice, estamos hablando de un consentimiento informado, o sea, él asintió que sí lo quería realizar. O en el caso de que no, se llama disentimiento informado y también se deja en la declaración del consentimiento al final, está donde él disiente que no quiere que se le realice esa información. Cada uno de nuestros procesos de atención requiere, o voy a ser más franco, más claro, cada uno de nuestros procedimientos de atención asistencial requieren un consentimiento informado. Estoy hablando de los procedimientos de enfermería, de fisioterapia, de odontología, en fin, todo aquello que genere una intervención bajo un procedimiento estipulado en salud. Estos deben ser resguardados para hacer trazabilidad, porque nos los van a pedir durante el paciente trazador, dentro del listado de los pacientes que son atendidos en un servicio X que requiere consentimiento informado. Nos van a preguntar cuáles son los consentimientos informados que se realizan en el servicio, y se hará la trazabilidad desde el ingreso hasta la salida, todo lo que haya firmado el usuario. Al mismo tiempo, se podría ir más allá hacia el indicador de adherencia al consentimiento informado, es decir, a cuántos pacientes, y que se esperaría sería el 100%, se les brindó toda la asesoría y que el usuario consintió
se le realizara este procedimiento y qué planes de acción se han generado para mejorar con relación a la comprensión y la apropiación del proceso de consentimiento informado, tanto para los usuarios como para los colaboradores, ¿sí? Porque a veces creemos que solamente el consentimiento informado es para el usuario. Al contrario, también es un registro médico-legal que garantiza que el usuario aceptó que se le realizara para, en caso de una situación más compleja legal, pues salvaguarda tanto los intereses de la persona, en este caso el profesional de la salud, como el de la organización. El número 17 es manejo de residuos. Y con manejo de residuos me voy a ir primero a reforzar algo muy importante. La primera impresión del evaluador entra por los ojos, entra con lo que él observa, ni siquiera al momento de interactuar, que es otra impresión, y no es todo lo que ve alrededor del servicio. Entonces, antes de tocar solo el manejo de residuos, quiero también que tengamos en cuenta el orden y aseo, la limpieza de las áreas de trabajo, ¿sí? No es lo mismo encontrar un área limpia, ordenada, con todas las cosas en su lugar, bien demarcadas, bien señalizadas, a encontrar cajas, bolsos y ciertos elementos en un lugar o en otro de una manera desordenada. Eso ya de alguna manera impacta sobre la calificación final sin haber pues entrado en interacción con alguno de nosotros. Entonces, recomendación número 1 en este aspecto es hacer una buena clasificación, orden y limpieza de las áreas para que esa primera impresión genere que sea buena con los evaluadores y con cualquier persona que ingrese al servicio, ¿sí? Esto va también de la mano de asegurar restricciones al ingreso de los servicios. Estamos hablando de restricciones como cualquier persona no puede ingresar a un consultorio sin antes solicitar permiso, ¿sí? Creo que en esto fallamos de manera frecuente. Ingresamos a las áreas de los médicos, tocando la puerta, abriéndola, sin pensar que dentro hay un usuario que puede estar refiriendo a algo muy íntimo. En fin, estamos violando la intimidad. Igualmente, cuando ingresamos a las áreas de hospitalización, también no hacerlo de una manera anunciada previamente genera un choque hacia la privacidad del paciente y hacia garantizar también un control sobre los riesgos de ellos. Entonces, eso son como indicaciones que les doy o recomendaciones, porque siempre he evidenciado durante los recorridos estos detalles que también juegan un papel fundamental en la calificación final. Cuando nos referimos puntualmente ahora sí al manejo de residuos, hacemos énfasis en la apropiación mínimo de los códigos de colores, saber qué va en cada caneca, ¿sí? ¿Qué tipo de residuos debo desechar en cada una de ellas? Y saben, la única manera de hacer la trazabilidad es de dos maneras. Una, visualmente abriendo las canecas y cerciorándome de manera rápida que no estemos echando basura equivocada en una caneca que no corresponda. Y dos, con base en los registros que pueden estar generándose. Estos registros se conocen como RH1 de residuos hospitalarios. El RH1 es, digamos, que el registro trazador de todos los residuos generados en la institución. Entonces, son estos dos formas de verificar que estamos haciendo correctamente la tarea. Ahora, debemos asegurar también que contemos con la dotación, ¿sí? Si nosotros sabemos que en un área se genera muy frecuentemente un tipo de residuo, pues, y es muy evidente, ¿verdad? Por el conocimiento de los evaluadores, no, o sea,
Hay cosas que son de sentido común. No encontrar la caneca en un lugar, por ejemplo, al lado de un lavamanos para botar una servilleta después de secarse las manos, pues evidentemente eso da la impresión de que la gente no se está lavando las manos, ¿sí? Entonces, son cosas que van muy engranadas y que tenemos que asegurar nosotros como líderes, nosotros también como colaboradores, que si nos estamos dando cuenta de ciertas situaciones, pues poder levantar la mano y hacer que se corrijan en el momento ideal. Asimismo, como está esa revisión en las áreas de trabajo, hay un área muy importante que es el área central de residuos. Y con esto quiero decir que es el lugar donde llegan o confluyen todos los residuos de todas las áreas y se almacenan hasta que venga el transporte de residuos y se los lleve al lugar donde los incineran. Esta área es un área muy contaminante, por lo que no, la idea es que sea un área restringida para el acceso de las personas y pueda tener un buen aseo, una buena demarcación, una buena señalización, revisar la capacidad de estas para evitar que se acumulen vectores y estos puedan generar afectación sobre la salud o sobre el medio donde se encuentran. Entonces es muy importante que nos cercioremos que nuestras áreas centrales de residuos tengan una buena delimitación. También nos pedirán, como en anteriores criterios, indicadores claves como cuántos kilogramos se generan de residuos ordinarios en nuestros servicios, cuántos residuos peligrosos, cuántos aprovechables, cuántos orgánicos, cuántos, etcétera, etcétera. De acuerdo al código de colores, tener la claridad de cuántos y a nivel general en la institución cuántos se están generando. Entonces, es muy importante tener claridad de lo que se está haciendo. En cuanto al manejo de residuos, quiero decirles que estamos certificados con la norma ISO 14001 y lo que demuestra un compromiso de la institución con abordar estos temas ambientales. Entonces, sí es importante también reconocer todas esas actividades que se han hecho de concientización en la buena segregación de residuos, pero al mismo tiempo en tener comportamientos responsables con el medio ambiente, como el uso de la energía, el consumo de agua, el consumo de papel, ¿sí? Que también son muy importantes para impactar en este aspecto. Cierro los criterios de evaluación del paciente trazador con la impresión personal. La impresión personal tiene dos aristas. Hay una impresión del usuario, ¿sí? En algunos pacientes trazadores, ¿sí? Porque realmente no se da en la mayoría, pero en algunos trazadores se logra involucrar a los usuarios que fueron atendidos al final de la atención para evaluar desde su percepción cómo fue el servicio y si se cumplieron ciertas etapas del proceso de atención, como la información que se le dio si fue clara, la identificación de sus riesgos, si el tratamiento estuvo completo, si el trato durante la atención fue el adecuado, en fin, todos estos elementos que hemos dicho se deben cumplir en el proceso de atención es validado por el usuario. Y la segunda impresión es la del propio evaluador. El propio evaluador, al final de hacer todo este panorama y esta andamiaje en cada uno de los criterios, consolida una visión general y nos da una percepción de estos criterios como un conjunto, como un todo. Nos dice, estamos en tal nivel de 1 a 100, en fin. Cuando lo hemos realizado con FDF, pues nos da una puntuación de 1 a 100 sobre la impresión personal que puede tener. Entonces, con esto concluyo. Espero que haya sido muy útil para ustedes esta información y los animo, los invito a seguir estudiando y seguir apropiando toda esta información que es muy importante para la acreditación. Un abrazo para todos.